arrancamos hoy en Durazno, vamos a terminar en Casupá, y es un placer de verdad estar de nuevo con ustedes y que ustedes puedan formularnos las preguntas que corresponden. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la estrategia ya en la recta final de balotaje? Entender, claro, que lo que viene ahora no es una competencia entre partidos ni listas, sino que son dos personas o dos candidatos que van a la presidencia de la República, Álvaro Delgado y Yamandu Orsi, dos fórmulas que van a la búsqueda de la presidencia. Ya se resolvió el tema del Parlamento, los partidos ya tienen su representación y ahora, como todo balotaje, lo que la gente vota es nombres para ocupar la presidencia de la República. Y con ese sentido es que hay que buscar el apoyo de los ciudadanos, cualquiera sea su filiación. ¿Y cuál es la propuesta precisamente para elegir a Yamandu Orsi? Hace hace 10 meses que tenemos un programa. Yo creo que esa es la primera de las propuestas. 10 meses de verdad, una discusión de 2 años que llevó a que tengamos un programa que lo venimos esgrimiendo desde el año pasado. Esa es el marco de propuestas general. Mi adversario hoy, lunes, termina, por lo que tengo entendido, de armar su programa. Nosotros tenemos esto ya hace un tiempo largo. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. A su vez nosotros generamos propuestas concretas o generamos un aterrizaje en todo lo que fueron nuestros planteos de las 48 medidas que planteamos para Colonia. Y por otra parte, lo otro que tenemos para ofrecer es una trayectoria. Yo estuve en actividad ejecutiva 20 años en la Intendencia de Canelones, por lo tanto hay una trayectoria y una historia de gestión que son mis credenciales, y por otra parte también una estrategia de articulación entre los distintos partidos políticos que más allá de un discurso en Canelones ha sido una realidad. Y lo planteamos incluso en nuestra campaña antes del domingo de la primera ronda, de la primera vuelta, cuando nosotros dijimos que en algunas áreas era necesario sí o sí generar mesas de coordinación y de acuerdos. No lo hicimos haciendo el cálculo de cómo quedaría el Parlamento o cómo no quedaría. Nosotros lo hacemos porque tenemos la convicción de que en este país de oportunidades, esta tierra de oportunidades, hay cosas que si no se resuelven en clave de acuerdo nacional no salen. Y no por una necesidad parlamentaria. Simplemente y nada menos que por una convicción que la pude experimentar en mis años de gestión en Canelones. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. A propósito del tema del programa, usted acaba de decir que el Frente Amplio tiene un programa hace varios meses que se definió el año pasado y que la coalición recién hoy presenta un programa de gobierno. De hecho, hoy en la presentación Álvaro Delgado hizo críticas al Frente Amplio, dijo que ellos sí tienen un programa para presentar a la ciudadanía y que el Frente Amplio no, y que ellos tienen certezas, a diferencia del Frente Amplio que quiere tratar de volver a rediscutir algo que se resolvió el domingo pasado haciendo referencia a lo de la seguridad social. ¿Por qué para usted se interpreta que el Frente Amplio no tiene un programa de gobierno por parte del oficialismo y de la coalición al hacer este tipo de críticas? Y bueno, es muy difícil entrar en la cabeza de alguien que dice algo como lo que dijo, ¿no? Lo que sí tengo certeza es que cuando a ellos les tocó ir en la última campaña electoral dijeron cosas tales como que no iban a extender la edad para jubilaciones, y lo hicieron. Dijeron que no iban a aumentar las tarifas y lo aumentaron. Dijeron que no iban a aumentar los impuestos y lo aumentaron. Así que la única certeza que yo tengo es la incertidumbre que genera un invento o una creación tan estrafalaria como una propuesta como la que ya experimentamos en estos nuestros mejores años de nuestras vidas, como se nos dijo. Por lo tanto, no voy a hacer la interpretación de lo que quiso decir, simplemente muestro lo que es la realidad. Una realidad que dista bastante de lo que fueron sus promesas. Por sí, hace pocas horas se hizo el primer acto público de la coalición republicana. En ese acto público el principal orador fue Álvaro Delgado. Y dentro de lo que fue su oratoria señaló de que, bueno, que la coalición lo que va a intentar por todos los medios es llegar a acuerdos, y acuerdos intrapartidarios. Por ejemplo, va a invitar al Frente Amplio a poder estar integrando en algunos sectores de un próximo gobierno de la coalición. Por ahí también decía de que usted no es buen negociador porque tuvo muchos años en la Intendencia de Canelones y siempre esos años fue con mayoría en lo que tiene que ver con la Junta Departamental de Florida, con mínimo de 20 ediles, que eso no ameritaba ningún tipo de negociación a la hora de llevar adelante un gobierno. Que
bueno, fue muy extensa la intervención, pero yo recuerdo claramente cuando precisábamos mayorías especiales. Ojo, en Canelones tuvimos 20 ediles porque la votación así lo indicaba. Cuando alguien gana una intendencia tiene 16, nosotros teníamos 20. Cuando precisábamos más votos, nosotros acordábamos, porque tenemos alcaldes y concejales que son de otros partidos. Concretamente hay 9 municipios que son del Partido Nacional. Y llegábamos a acuerdo. El tema es que el propio Delgado mandaba a buscar de la Torre Ejecutiva y de allá le daban la orden de que no había que acordar. Entonces está bueno que se le haya incorporado en su concepción ahora la necesidad de acordar. Ojalá lo hubiesen hecho en estos 5 años, también para el gobierno nacional. Es bueno que de una semana para otra se den cuenta que este país necesita acuerdo. Yo me permito dudar un poco del sentido de la oportunidad que se está manejando. La experiencia que tenemos en Canelones, el ordeno y mando. Cuando los ediles estaban dispuestos a votar algunas cosas que eran buenas para todos, la orden venía de arriba de la propia Torre Ejecutiva. Y eso lo dijeron los propios involucrados. Así que, más allá del discurso, de los deseos, y ojalá sea así, y yo soy partidario de eso, hay una historia y una realidad que determina que fue totalmente lo contrario cuando les tocó estar. Incluso, esta es la primera vez desde la salida de la democracia donde el gobierno, que es mano, no logró acordar absolutamente nada, porque no le interesó los organismos de contralor que el país necesita. Absolutamente ninguno, no le interesó. Están todos en su derecho. Pero ellos son de la filosofía de, me tocó ganar, a ti te tocó perder, ahora quédate sentado en el cordón de la vereda esperando a ganar de vuelta. Yo no soy así, nunca lo fuimos. ¿Y el Frente Amplio podría estar incluyendo en un posible gobierno del Frente Amplio algún dirigente de la coalición de gobierno? En los organismos de contralor existe y en los entes autónomos eso existe. No estoy pensando, no me imagino, en Secretaría de Estado o ministerios, porque no ha sido la tónica y yo creo que está bueno que el gobierno tenga las manos libres para eso y los acuerdos son puntuales sobre distintos temas. No va a ser la primera vez para el Frente Amplio que tenga que negociar mayorías en la Cámara de Representantes porque un diputado nuestro se fue con el Partido Nacional y nos quedamos sin 50 diputados. Por lo tanto, para el Frente Amplio, o para nosotros, concretamente, en mi experiencia personal, para mí, no es extraño tener que negociar con quien sea sobre temas puntuales, y estoy seguro que va a ser posible. Buenas tardes, sí, una preguntita. Usted hace unos momentos en el Centro Democrático habló del tema de la inseguridad. Creo que todos los partidos políticos están de acuerdo de que la inseguridad se ha ido de las manos de todos lados. ¿Qué propuesta diferente hay en el Frente Amplio para esto? Lo primero es tomarnos en serio la discusión y no banalizar la discusión. Yo jamás voy a echar las culpas a ningún ministro de lo que nos está pasando. Primer gran diferencia, me parece. Porque en la medida que lo tomamos en serio y no banalizamos la discusión, es que de repente quizá podamos llegar a niveles de acuerdo necesarios para los desafíos que tiene el país. Segundo, el respeto profundo a los profesionales que tienen que ver con el asunto. Y estoy hablando de las dos patas. La pata del Ministerio del Interior y los profesionales que se forman ahí, y la pata de la justicia, fiscales y jueces, que tienen mucho para hacer. Entonces, no banalizar la discusión, respeto por los profesionales, y lo otro es llegar a acuerdos mínimos en cuanto a algunas cosas. Por ejemplo, llama la atención que mientras el narcotráfico avanza en nuestro país, las actividades sospechadas de lavado de activos por parte de quienes hoy están al frente son cada vez menos. Evidentemente por ahí está fallando algo. Y por otra parte, si este país dejó de ser solo un país de tránsito de narcotráfico para ser un país de acopio, evidentemente hay actividades que tiene que llevar adelante el Estado, fundamentalmente de inteligencia y de control de frontera, que no deben estar dando los resultados que todos deseamos. No es mala voluntad, no he hecho culpas, simplemente es tener la humildad de pensar que de repente del otro lado quizá tengan alguna propuesta que nos puede servir. Y ese va a ser nuestro planteo. Hicimos propuestas concretas de aumentar a 2.000 efectivos la cantidad de policías. Hicimos propuestas concretas, por ejemplo, de resolver algunos problemas que tiene el funcionario policial de salud mental, de salud y de endeudamiento. Hemos hecho propuestas concretas de control de frontera, articulando las distintas responsabilidades del gobierno, distintos ministerios. Tenemos que cambiar sí o sí el funcionamiento de nuestras cárceles, ya no da para más. Aumentaron a 16.000 los presos y los funcionarios son los mismos. Por lo tanto, o actuamos de manera urgente con una política criminal determinada y cada partido tiene que hacer lo suyo, o se nos puede escapar de las manos. Así que celeridad, niveles de acuerdo mínimo respecto al narcotráfico e incluso del trabajo en nuestros barrios,
y por supuesto fortalecimiento institucional de los institutos o ministerios que tienen que ver con los temas de seguridad. Ser muy duros con el delito y también ser muy duros con las causas de esos delitos. Y ahí tiene que ver nuestras políticas sociales en los barrios. Es muy amplio, pero pasa por una revisión de todo lo que se está haciendo y no con la intención de culpar o de señalar con el dedo o decir renuncia a fulano. Nunca vamos a hacer eso. Tenemos respeto, también por los partidos políticos. Usted hablaba recién del tema del narcotráfico, del combate al delito, ¿no? Y también hizo mención antes que había que escuchar a ese porcentaje alto que había votado la reforma de la seguridad social, más allá de que no alcanzó los votos necesarios. ¿No considera de la misma forma el tema de Totalmente. que votó por los allanamientos? Totalmente, lo dije en mi discurso. Cuando se lleva adelante un mecanismo de democracia directa como los plebiscitos, acá hay dos salidas, o se triunfa o no se triunfa. Es un sí o un no, no hay grises, de verdad. Pero evidentemente hay parte de la ciudadanía que nos está diciendo algo. Yo no soy partidario de que las mayorías circunstanciales se lleven puesto a todo el resto. Hay que prestar atención cuáles son las cosas que de repente preocupan a nuestra gente y estoy seguro que esa disposición o esa resolución que en este gobierno se tomó de al barrer pasar todas las jubilaciones a 65 años sin considerar las particularidades generó alguna resistencia. Por ejemplo, estoy seguro que hay mucha gente de todos los partidos políticos que considera que el allanamiento nocturno puede ser una solución o una salida. Yo creo que es una herramienta que hay que analizarla. Lo que me parece que no está bueno en ninguno de los dos casos, que esto tenga que ser incorporado en la Constitución. Por lo tanto, la humildad de entender que la gente no dice cosas, que los partidos no dicen cosas y por minoritario que sea un partido o una colectividad, hay que prestarle atención. Y ahí tenemos todas las corrientes del pensamiento que en Uruguay existen y todas las sensibilidades, desde los movimientos ambientalistas, animalistas y todo lo que ocurre, incluso gente que se preocupa mucho y hace propuestas concretas por los temas de seguridad. No nos cerremos a las propuestas de nadie, simplemente tengamos claro que la ciudadanía laudó. A la Constitución no va nada de esto, pero sí hay que revisar absolutamente todo. Y revisar no quiere decir negar lo que existe, porque en este país, por suerte, los partidos políticos generan estabilidad en la medida que utiliza las leyes que ya existen y las van mejorando. En la medida que uno entiende que para dónde tienen que mejorar. Sí, un par de preguntas, pero la tiro de una para entreverar. Estuvo con la NPL, con la Asociación Nacional de Productores de Leche el otro día, y tenía en agenda, según tengo entendido, con la Sociedad de Productores de Leche de Florida. La NPL presentó un documento, ¿no?, que incluso hoy hizo la presentación pública, pero ya se lo entregué a usted hace unos días, pretendiendo establecer un compromiso en algunas cuestiones. No sé si han llegado a ver, a contrastar con lo que tiene el programa del Frente, en lo que le genera algunos desvelos, por ejemplo, la caída de 1.000 productores por año en la última década, que por parte suelen ser los demás abajo, son familias, en un sector donde, decía Murro, la última vez que fue ministro, el 70% de los productores lecheros tiene menores ingresos que el 70% de los trabajadores de la industria láctea. Es decir, sobre problemas de arrendamiento y demás, uno de los temas que trataba ese documento puntualmente es sobre la posibilidad de establecer arrendamientos más a largo plazo, también generar incentivos para 10 años, 10 años. Ahí está. Sobre el documento en general, el planteamiento desde el sector lechero, ¿qué puntos ve que pueda de repente desarrollar durante el gobierno? Nosotros concurrimos con un equipo de técnicos y de vaqueanos nuestros a esa reunión, donde algunos eran gente muy involucrada con la actividad. Y en ese diálogo, que antes de la presentación del documento se dio un diálogo y cruzando información, por supuesto que encontramos muchas coincidencias. El tema central es ese de... A ver, yo creo que hay un problema acá de fondo que es la dependencia de los precios de la leche a nivel mundial. Entonces, esos altibajos generan sacudones complicados. Por ponerle un problema, no sé si el único o el principal, pero ese es fundamental. Y ahí la dependencia de eso hace que en tiempos de malos precios o de precios bajos, la vulnerabilidad aumenta. Y ahí es donde van cayendo, quizá no sea por la única razón, pero donde van cayendo muchos productores. Una de las claves está en el acceso a la tierra, porque tiene que ver con la posibilidad de alimentación. Y una de las claves está, vinculado con esto, es cómo generamos las mejores condiciones para el arrendamiento, porque incluso entendamos que hay competencia
de otros productos o de otras actividades a la hora de la rentabilidad. Entonces, lo que sí precisa el sector lechero es un apalancamiento mayor. Hay herramientas, una de las conclusiones que saqué de la conversación, no del análisis detenido del texto, porque todavía yo no lo hice, sí lo están haciendo mis técnicos. Pero una de las cosas que yo entendí es que las herramientas están, hay muchísimas herramientas creadas para el arraigo de los productores jóvenes en el campo, para mejorar el acceso a la tecnología. Ahora, evidentemente hay que mejorar esas herramientas y una de ellas es no poder pensar en que los créditos puedan ser de tan corto plazo. Ellos nos planteaban por lo menos 10 años y tienen razón. Entonces es una actividad que a diferencia de otras del sector primario tiene mucho más vulnerabilidad si el Estado no apalanca. ¿Qué quiero decir? Que hay que buscar cómo esas herramientas que ya existen mejoran e incluso le dan más espalda a los productores que tenemos. Las experiencias que hay, por ejemplo, en la zona de San Ramón, donde los campos de recría fue una novedad, incluso cuando el complejo de Montes, lo que era la vieja Rausa, lo compra Colonización. Y ahí me acuerdo que fue una pelea que nosotros participamos ahí adentro también y nos llevamos algún palo, porque teníamos que decir que no nos interesaba para que los precios no se volaran. Y bueno, lo compra Colonización y uno de los destinos fue eso, campos de recría. En la Rambla, en la zona de San Ramón, ahí hay experiencias concretas donde la articulación entre productores e incluso teniendo acceso a granos le ha permitido tener mucho más espalda. Es también el tema de la lechería en Uruguay un tema a analizar en torno a las cuencas lecheras que existen. No se puede inventar el desarrollo de la actividad si no tenés una cuenca en ese entorno. Y ahí los problemas más graves quizás los tengamos en algunas cuencas más del norte, y ahí hay algunas empresas que están pasándola mal. Estuvimos en Melo, la gente de Coleme nos planteó las dificultades que están viviendo, y sabemos bien que en este país, allá en los años 30 del siglo pasado, se inventó algo que hoy es Conaprole, y que le permitió a la actividad tener una fortaleza que, de no haber sido por aquellos visionarios, yo no sé si la lechería hoy seguiría existiendo en Uruguay. Lo digo de verdad. Es complejo, es complejo, ¿eh? Durante la dictadura de Terra, que proponía un socialismo de Estado. O sea, Claro, pero en realidad fue incluso aquellas negociaciones que en aquella época se hizo con la creación de ANCAP, en aquel momento, la creación incluso de la separación de los liceos, y fue increíble las negociaciones que se tuvieron que hacer antes del golpe en el 33. Pero en ese periodo tan fermental, con un Estado, con un primer fascismo que estaba, yo creo que en sus años finales, tomó un gran impulso, y este fenómeno cooperativo, que después mutó a lo que es hoy, le da a la actividad una espalda diferente, incluso con algunas de las empresas que son laterales o que son sostén también de la propia Conaprole. A ver, la actividad lechera en Uruguay no se agota solo en esa empresa, está claro. Pero el mundo exige que lo que tiene que ver con la proteína, fundamentalmente destinada a nuestros gurises, tiene que ser cuidado de manera distinta. Y ahí ser proteccionista no debe ser ninguna mala palabra. Y generar incentivos especiales para la actividad, eso tiene que ver con el arrendamiento, eso tiene que ver con colonización al servicio de la lechería. Si vos me decís cuál es la actividad primera de colonización, para mí lo primero es lechería. Para poder generarle ese sostén que en épocas de precios bajos le permita sobrevivir de manera distinta. Y bueno, y ahí una de las cosas que nos planteaban es estímulos para que el arrendamiento sea más favorable, por ejemplo. Y después otras medidas que creo que son fundamentales, como el arraigo de los jóvenes al medio rural. Y eso tiene que ver la competencia de incentivos que tienen las ciudades también. Pero bueno, la coincidencia es muy grande. Las experiencias que tuvimos nosotros cuando nos tocó estar en el gobierno son buenas. Lo que también ahí en esa mesa también se habló de algunas cosas que no funcionaron como nosotros deseábamos. Es un paquete de propuestas que están muy bien masticaditas, y yo estoy seguro que también en otras colectividades políticas se van a poder conseguir los acuerdos para impulsar y sostener bastante mejor esta actividad. una de las cosas que quedó colgada de Mujica en el tema del riego, ¿no? Cuando era ministro Tabaré Aguirre, que el énfasis, aparte como arrocero, era precisamente lo del riego. La Sociedad de Productores de Leche de Florida, en función de la experiencia, está proponiendo ahora un gran proyecto, no sé si yo hablarlo con ellos, pero No. elaborado junto con el Instituto Ceres, pero lógicamente va a necesitar de recursos. No sé si está al tanto de ese proyecto. ¿De proyecto concreto? No.
Pero sí estuve en contacto con otros, por ejemplo la gente de Dolores también. Pero digo, Mujica ha señalado que quedó la ley, pero Nunca se reglamentó. Nunca se reglamentó. Bueno, sobre eso, precisamente, porque también hay una oposición. Nosotros planteamos en Colonia un plan nacional de riego y ahí no podemos seguir dándole vuelta al asunto. Si la ley tiene algún inconveniente, yo creo que tenemos que darnos un tiempo y en un mes, en 2 meses, plantear lo que hay que corregir, se corrige. Pero ya pasar a reglamentar. No podemos, después del sacudón que tuvimos con la sequía, donde mucha gente llegó con la rueda para arriba, yo creo que no tenemos derecho a seguir demorando en eso. Es una discusión que en el mundo ya tiene 5.000 años. Y ya lo resolvieron. 5.000 años, digo, de verdad. Entonces, en Uruguay vos vas a otro país y la discusión es si cambian del riego por gravedad, pasaron al riego por aspersión y ahora van por el riego por goteo. Nosotros acá estamos viendo si rega. Porque en realidad hay otras discusiones de fondo, que tienen que ver con el agua como un bien de todos. Y está bien. Ahora, tampoco hay que entrar en esa contradicción, porque una de las cosas que me dijeron unos productores en plena sequía es, acá lo que ocurre es que llueve en este país y el agua se termina en el mar siempre. No tenemos derecho y no tenemos posibilidad nosotros productores de frenar esa agua y tenerla reservada, y por supuesto, lo que es cierto que de a uno es difícil. Las propuestas colectivas son bastante más viables y bastante más justas, porque el problema está en que si nosotros hacemos funcionar el riego solo con aquellos que tienen espalda para pagar energía, tecnología y el acceso al agua, lo más probable es que los chicos caigan. Entonces hay que buscar soluciones multiprediales. Colonización puede ser un buen motor, pero no el único. Y después ver algunas experiencias como esa que tú me estás contando, o las que sí conozco porque estuve con ellos, productores de Dolores, que ellos tienen una propuesta concreta donde, por ejemplo, hay algunos productores que van a perder su tierra porque se la ocupa el embalse. Ahora bien, la idea de ellos es incorporarlo en una sociedad que les permita a todos ser beneficiarios de las ganancias. Y bueno, eso, repito, en el mundo tiene 5.000 años de historia y nosotros estamos todavía pensando la manera más correcta. Yo creo que acá tenemos que poner unos plazos. El agua está un tiempo de sequía en este país, si uno suma los milímetros que cae durante todo el año, no es tan diferente, a veces un 10%. Y parece mentira que no seamos capaces de todo ese otro porcentaje resolverlo de la mejor forma, porque en realidad lo que está en juego acá es la seguridad y la soberanía alimentaria, nada menos. Se va a estar reuniendo ahora en unos minutos en Casupá con distintas organizaciones. ¿Se va a presentar un compromiso o hay algún tema específico, por ejemplo, la represa de Casupá, que se pueda comprometer? Ya lo planteamos en Colonia nosotros, como una de las 48 medidas es concretar esa propuesta que estaba a punto de salir y que el propio presidente Vázquez se lo entregó al presidente Lacalle Pou para que lo pudiera concretar, y este gobierno decidió desecharlo. Nosotros seguimos pensando que, más allá de otras alternativas que hay que analizar, porque en esto no hay que quedarse, no hay que pensar que solo el proyecto o solo el Santa Lucía tiene que generar agua potable para toda el área metropolitana. Puede haber otras fuentes. Pero mientras discutimos cuáles son, resolvamos mejor el Santa Lucía, y eso evidentemente quedó claro que con Severino solo no alcanza. Sí, una pregunta un poco, nada que ver con la lechería. Pero bueno, tiene la experiencia del Frente Amplio en el primer gobierno, decía Jorge Valle, se quedaron por el cajero, en referencia a Eduardo Salta, que estuvo en la DGI. ¿No? O sea, hay un antecedente de coparticipación. Usted decía que no tenía en el radar ningún referente de repente de un partido tradicional para pero ahí sí está planteado por el delegado en este caso, ¿no? O sea, como un espíritu de buscar una coparticipación y una realidad electoral que llama a cambiar. Como usted tiene la mirada larga por la secuencia histórica, ¿ve clima como para pensar a largo plazo en un colegiado? No, el colegiado no. Lo que sí es claro que uno puede plantearse esto y desearlo, y los móviles o los motivos por los cuales uno lo desea es por real convicción o por conveniencia a la hora de generar gobernabilidad. Ya lo expliqué al principio. Pero lo otro es que mientras alguien puede plantearse esto podría pasar, yo puedo decir, por ejemplo, que en tema de seguridad ya logramos la adhesión de alguien que fue el asesor de Talvi a la hora de pensar en seguridad, como el inspector Rivero,
O, por ejemplo, en la última semana pudimos incorporar en nuestro equipo a quien fue asesor a quien fue el representante de la mesa de seguridad del Partido Nacional. Podemos decir, ojalá pudieran venir. La otra es poner casos concretos que por suerte no terminan acá y van a seguir viniendo, que no es camisetear ni decir nada distinto, es simplemente puede ser posible incorporar más gente o podemos demostrar con hechos concretos y con nombres concretos las incorporaciones que estamos teniendo. La idea del colegiado es compleja. Yo creo que las experiencias en Uruguay no fueron del todo exitosas, porque además en Uruguay lo que terminaba pasando, como cosa bien de uruguayo, no eran ni blanco ni negro y tampoco era un gris que convenciera a todos y terminó generando, en su momento, no fue la razón fundamental, pero una inestabilidad institucional que no nos hizo mucho bien. Por supuesto que yo tampoco soy muy partidario de un presidencialismo excesivo. Decía Martínez Trueba, cuando le indicaban, el colegiado no deja gobernar, dice, no, lo que no deja es andar, ¿no? Por eso. Pero ese colegiado permitió tener al Ejecutivo recibiendo al Che, tomando mate, y a otro miembro del Ejecutivo con el salario al máximo. Yo creo que tiene que ver con la cabeza de esa gente, yo creo que tiene que ver con la cabeza de Aedo, en el caso ese, más allá de si era colegiado o no. Porque el Uruguay está lleno de esas señales, ¿no? Sanguinetti en un momento invitó a Fidel Castro a visitar Uruguay. Eso es bien de uruguayo. No perdamos nunca eso.